Marta, Dime. habitualmente los violinistas tienen como especie de una marca o una mancha que se le hace en el cuello. Imagino que sea por el propio instrumento, ¿no? En el Sí, caso claro, suyo no se lo claro. veo. Del apoyo de toda la vida. Sobre la barbada se produce una especie de callo Sí. que en la época de estudiantes es muy acentuada, después ya con el tiempo se va aclarando, ¿no? Y también creo que depende un poco de las pieles. En el caso suyo, Soy la naturaleza afortunada, soy la ha afortunada, ayudado. sí. No obstante, hay otras enfermedades o lesiones que vienen asociadas a la práctica de ese instrumento musical. Sí, tantas, tendinitis, epicondilitis, nos tocan, decimos siempre que nos tocan por la libreta esas enfermedades, pero afortunadamente ahora hay un poco más de información al respecto. Es que sencillamente los músicos, los violinistas, todos los que trabajamos con hombros en altos, con codos en altos, los guitarristas, los pianistas, sufrimos un poco de eso que le dicen codo de tenista. Justamente Así la gente está que todo el trabaja. tiempo, sí. Entonces hay una conducta a seguir, una disciplina que ya he aprendido con el ortopédico. Es que nosotros somos deportistas también, utilizamos incluso los músculos, mucho más que los deportistas, porque empezamos desde muy niños, a los 7 años, y todavía a las 7 o 8 décadas la gente está tocando el instrumento. Y en Entonces, muchas ocasiones son lesiones irreversibles. en muchas ocasiones sí. Si no hay una conducta deportiva al respecto, se hacen irreversibles. Generalmente lo son. Y en el caso suyo, ¿la naturaleza Ya, también no, la ha ayudado? ¿O ya no? las tengo irreversibles, solo que ahora yo las controlo un poquito, ¿no? Hay Claro. algunos movimientos que no se deben hacer, que uno de manera inconsciente los hace, incluso cosas domésticas que tienes que hacer, exprimir, abrir las puertas, de ¿Y la estas calidad cosas del no son instrumento puede reiteradas. ayudar a fomentar esa enfermedad? No. No. Un instrumento bueno, mira, la calidad siempre es buena para muchas cosas, pero para el tema exactamente de las lesiones no tiene nada que ver. Tú diriges una agrupación bajo el nombre de Sarabanda. Sí. ¿Qué formato posee Sarabanda? Sarabanda tiene un formato, mira, tiene piano, Ajá. bajo, batería, flauta y saxofón. A veces trabajo solamente con la flauta, percusión menor, tumbadora. Y bueno, yo que toco el violín, que estoy al frente. Y es decir, al estar enfrente, eso significa que prepondera dentro de la orquesta el violín. Sí, absolutamente. Era la intención cuando hice este nuevo proyecto de música popular de concierto. Era justamente tratar, el violín es un instrumento maravilloso, todos lo conocemos, un instrumento que siempre nutre las filas de la música clásica y de la música popular, de las charangas, pero generalmente es un instrumento de soporte en la música popular, no es un instrumento de protagonismo. Y yo justamente lo que quise con este proyecto es que el violín viniera adelante y que cantara y que fuera el rey de mi proyecto. ¿Hacen un tipo de música, un género de música en particular? ¿O un tipo, más que género, Sí. un tipo de música particular? Sí, en este momento yo hago algo que lo llamo música popular de concierto. ¿Cómo que lo llamo? Sí. ¿Es que se llama así o es una nomenclatura muy Es una muy nomenclatura particular? que a mí me gusta porque es descriptiva. Música popular y de concierto. Creo que esas tres palabras engloban justamente el trabajo que yo hago. Pero Marta, discúlpame, cuando uno dice música de concierto, inmediatamente piensa o le viene a la mente la sala chiquita o la sala grande, pero una sala cerrada con determinadas condiciones acústicas. ¿Sarabanda necesita de esas condiciones para hacer su música? No siempre, eso es ideal, pero no siempre. El problema es que la palabra concierto, claro, te predispone, Claro. más que todo por un problema histórico, predispone, pero en realidad yo he hecho conciertos en plazas abiertas. En el Parque de Bayamo, por ejemplo, hicimos un concierto con esta música, que es una música por momentos empeñativa, y con un público todo de pie en el parque, con una reacción, una tensión impresionante. ¿Se Así puede que bailar con Sarabanda? también, sí, hay gente que baila. Es que Sarabanda son como dos ramas, ¿sabes? Antes hacíamos música bailable, puramente bailable, y ahora hacemos una música un poco, digamos que la predisposición del público es un poco más para atender, pero no excluye que exista una clave, que exista un movimiento, ¿no? Que coros pegajosos, hacemos danzones también. Sí, y tengo la tremenda alegría de que la gente en los conciertos atiende mucho. A veces hay lagrimitas que corren por una balada, por ejemplo, como la que le escribí a mi hija,
o que la gente se pare a bailar al compás de un yambú, como que le escribió a mi mamá. Bueno, y en ese sentido entonces se hace difícil en un país como el nuestro, donde hay muchísimas orquestas que hacen música popular bailable, y creo que no hay muchas agrupaciones que pudieran hacer este género o este tipo de música, la cual lleva Sarabanda. Se hace difícil la inserción en el mercado Sí. musical, es decir, promocionar y comercializar Sarabanda. Mira, de hecho yo dejé de hacer música bailable con todo lo que me gusta. Primero porque hay pilares muy fuertes de la música popular, bailable en Cuba, y era un poco difícil insertarse. Tuvimos siempre trabajo, pero era un poco difícil. Y sobre todo, yo no me sentía como en mi cuerpo, ¿entiendes? Porque vengo, te repito, de una formación muy clásica. Entonces prefería hacer un trabajo que englobara un poco todas esas cosas que yo humildemente sé hacer y he hecho, ¿no? Y ahí es la música clásica, un poco el jazz, solo como un condimento, sí, no como nada no nada muy fuerte, ¿no? Y bueno, también hay rumba, porque provengo también de eso. Nací en Buenavista, en un lugar muy rumbero. Entonces todo eso yo trato de englobarlo en mi trabajo. Cuando te decía esto, porque inmediatamente empiezo a repasar las agrupaciones, los formatos de las agrupaciones que existen en Cuba, y es común, no me parece, que sea común, quizás la pretensión de Sarabanda, tal vez, pero el formato no. No, el formato no. Yo cuando me propuse que el violín viniera adelante, que además no solamente fue una idea mía, tanta gente me lo pedía, tanta gente que conocía que era violinista, que lo había abandonado por razones, digamos, de infraestructura técnica que no poseía en ese momento, era necesario comprar un instrumento electroacústico que permitiera, digamos, estar a la par de los instrumentos de viento, que son instrumentos naturalmente muy fuertes, ¿no? Y mi propuesta en ese momento, o sea, yo no conocía a nadie que estuviera con el violín delante de una agrupación. La pretensión era sencillamente llevar adelante este instrumento maravilloso. Y en este momento creo que hay he visto algunas violinistas, por fortuna, que están haciendo algunas cositas, pero no con este formato, no con esta... Sé que paralelo al trabajo de Sarabanda, eres transcriptora Sí. de la obra de algunos músicos, no solo cubanos. ¿Realmente qué es transcribir una obra musical, Marta? Bueno, así brevemente te digo que transcribir es llevar al papel pautado, llevar a la partitura, eso que suena en los discos. Es decir, Eso. la música que uno escucha, llevarla Sí, al papel. eso que se escucha, llevarlo al papel. Cuando ya no se Escribirlo. haya realizado. Es decir, cuando el músico no lo haya realizado, ¿no? No necesariamente. A veces el compositor Ajá. no tiene, o sea, tiene el grandísimo genio de hacer la maravilla de la canción, pero no tiene la capacidad de escribir la música, no tiene el conocimiento para escribir la ¿Y música. qué sentido tiene entonces, una vez que la música esté hecha, llevarlo a un papel? Es que el papel, yo creo que hasta ahora es el soporte que más dura. Sí. Entonces, perpetuar la música de ese autor. Al principio estaban los discos negros, después vinieron los más chiquitos, después vino el CD, ahora hay tanto soporte digital, pero el libro, el papel perdura por los siglos, ¿no? Entonces esa es la función mía. ¿En cuáles transcripciones ha trabajado? Hice toda la obra, transcribí toda la obra de Pablo Milanés. Toda la de Pablo Milanés. Toda la obra grabada por Pablo, escrita por Pablo. Después me llamó Silvia a propósito de esto y transcribí una grandísima parte de la obra. En el caso de Silvia no fue toda, fue una selección integral, algo así que él le llamó, pero bueno, en esa selección había más de 70 canciones. Y de otros, Compay Segundo, la música en silencio ha tenido que ser de José María Vitier, Rosana Arbelo, La Canaria, transcrito música flamenca, un poco de Sabina. Y se me quedan algunos Por grandes. ejemplo, Marta, uno como músico, en el caso suyo, ¿de cuáles cosas hace gala? Es decir, ¿qué herramienta necesita un músico? ¿Qué herramienta debe tener también desarrollada para poder hacer una transcripción? Porque no conozco muchas personas que se dediquen a ese oficio y a esa profesión. Bueno, ante todo, un oído bien educado, Sí. que te permita escuchar todos los pormenores, incluso los que a veces no escuchan normalmente el público común, tener la capacidad de escucharlo, un oído bien educado para eso. Y solfeo, que es la herramienta fundamental
del músico. O sea, el músico que no sepa solfeo no puede escribir y mucho menos transcribir. Y eso es lo que pasa con los autores, lo que me preguntabas, Claro. que tienen la musicalidad, el genio, la inspiración, pero no tienen la herramienta. A que es el ver, solfeo. y Marta, eso no puede generar problemas entre el transcriptor, es decir, esa persona que está escribiendo la obra, y el autor que ya la hizo y el público lo conoce, cuando detectas que pudiera o no llevarse así al papel. No, no, Es decir, no genera conflicto con el Problemas autor. no, al contrario, es un intercambio precioso. Yo, por ejemplo, en el caso de Silvio, que trabajamos mucho, o sea, yo transcribí primero toda Ajá. la obra y después nos reunimos, ¿no? Él iba escuchando, había cosas que él las quería de una manera que no era como él las había cantado, ¿no? Pero fue un Ya eso es intercambio otro muy tipo de rico. solicitud. Sí, pero fue un intercambio muy rico porque tuve la posibilidad de enterarme de la motivación de cada una de esas canciones, ¿no? Y bueno, entras en el mundo realmente interno del autor y de su obra. Es una profesión entonces recurrente en Cuba, es decir, yo no conozco ningún otro transcriptor. No, Hay no es mucha gente que hace eso. recurrente. Yo con ese nombre de transcriptor conozco poca gente, pero claro que existe. No sé como especialización. O sea, yo he llegado ya a especializarme en este tema, ¿no? Pero no es tan recurrente. Hay un tema, ya que aborda esta temática de los temas, hay algo que inmediatamente lo pienso. Si tienes la posibilidad de conocer la obra de todos estos artistas que le ha hecho la transcripción, prácticamente la obra completa, dígase Pablo Milanés, por ejemplo, hoy por hoy se genera mucha polémica con respecto a la temática de robar la información. Vivimos en una era de Internet donde muchas cosas se pueden obtener gracias a Internet. Una persona que tiene la obra completa de un autor musical, específicamente tú, Marta, ¿qué opinas con respecto a esto? El acto de piratear la música. Algunos lo ven como un derecho civil, un derecho al acceso a la información, y otros tantos lo ven como que va en detrimento del desarrollo del autor y del propio músico, porque es una obra a comercializar. Yo creo que todas las partes tienen un poco de razón. En realidad el tema de la piratería se está demostrando que es como incontrolable, ¿no? Aunque ahora hay algunas soluciones, Leyes, y etcétera. leyes y cosas, protecciones, ¿no? Pero en realidad yo desde mi lugar, lo que trato es de ser solidaria Con la causa. Sí, trato de ser solidaria con los autores. O sea, Con el autor. evito, de hecho no lo hago, copiar su música en MP3, pasarla, pero es algo que yo no puedo controlar. De hecho, me pasa con la mía. O sea, yo grabé un disco que estaba en internet, que ha tenido tantísimas ventas, y yo de eso no he recibido absolutamente nada. Es realmente difícil de controlar. Marta, si un día tuviese en un programa de televisión o en un escenario, cualquiera que fuese, tuviese que presentar a Marta Duarte y a Sarabanda, ¿qué te gustaría que dijera? Por ejemplo, en ese momento cuando se descorren las cortinas de un teatro y tuviese que presentarla. A ver, No me ¿qué le hagas esa gustaría? pregunta, pero es un poco difícil. Bueno, nada, le presentas a Marta Duarte Mustelier, hija de Olga, madre de África, negra, violín, que hace música popular de concierto.